Bueno, siguiendo ya con la presentación de la doctora que va a estar dando la charla de hoy, la conferencia, es la doctora Diana Gómez Prada. Es cirujana plástica en estética reconstructiva, cirujana craneofacial, trabaja en el Hospital Universitario de San Ignacio, clínica de Marley Jorge Cavalier, Gaviria y Fisulab. Estamos muy contentos de tener a la doctora Prada con nosotros, a la doctora Gómez Prada, en la noche de hoy. Eh, Recuerden que si tienen algún tipo de preguntas, alguna inquietud, la pueden ir dejando en el chat o la pueden hacer en medio de la charla. Cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan para la asistencia, nos van comentando y eso sería todo por hoy. Listo, entonces doy paso a la doctora para que empiece la conferencia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Qué chévere poder compartir estos espacios con todos ustedes y hablar de temas que realmente a veces quedan un poco como a un lado en la formación como médicos y en la formación como especialistas en las diferentes especialidades. Y este es un tema que pues personalmente me apasiona muchísimo. Como bien dijeron, pues soy cirujana plástica y cirujana craneofacial, es decir, que me superespecialicé en este tipo de patologías o malformaciones con los que nacen muchos niños a nivel nacional, a nivel mundial, y realmente el conocimiento que tenemos en general de este tipo de patologías es muy deficiente y vamos a ir viendo cómo es la importancia de poderlo por lo menos diagnosticar y enfocar de la manera más adecuada para el tratamiento de nuestros pacientes. Me confirman si ahí está perfecta las diapositivas, se están viendo, estamos bien de sonido para entonces dar inicio. Todo en orden, doctora. Se ve y se Señora, escucha todo en bien. orden. Bueno, entonces, básicamente teniendo en cuenta el amplio espectro que tenemos de la audiencia, me comentaban que asistan estudiantes desde primer semestre hasta residentes de diferentes especialidades. Quise abordar como lo más general que tenemos en labio y paladar hendido. Obviamente es en un barrio por la epidemiología, la embriología, que pues para este tipo de patologías es básica, la importancia del diagnóstico prenatal, el diagnóstico neonatal, las bases del manejo multidisciplinario, y en esto me voy a enfocar bastante, y obviamente el tratamiento general que se le da a estos pacientes que vamos a ir desarrollando. Como introducción quería hablar principalmente de una terminología que ya ha caído en desuso, y es el labio y el paladar. Ya no se llama leporino, sino lo nombramos como hendido fisurado. Muchas personas todavía los escuchamos hablar de labio leporino, y desde 1922 realmente este término ya fue retirado por Davis y Rich, básicamente porque el labio leporino, si uno lo busca en Google, habla que viene de la liebre o está relacionado con ellos, y pues obviamente sería un estigma en cuanto a animales, como cuando uno habla de otro tipo de apariencias de las personas con respecto a los animales, y no es la forma más indicada. Por eso como médicos debemos estar acorde con este tipo de terminología. Es una parte o una introducción más educacional, porque todavía vemos muchos colegas que lo siguen nombrando como labio o paladar leporino. ¿Listo? Entonces ahora nos referimos al labio o paladar como hendido fisurado, no nos referimos como leporino, y eso es algo que tenemos que seguir promoviendo y propagando, básicamente por el estigma social que genera, ya que no estamos refiriéndonos pues obviamente a una liebre ni nada por el estilo, sino estamos refiriéndonos a un paciente con una alteración congénita. ¿Listo? Entonces, es la malformación craneofacial más común que van a encontrar. Realmente las estadísticas y las incidencias y prevalencias que vamos a encontrar a nivel mundial son bastante variables. Lastimosamente en Colombia y de hecho en Latinoamérica no tenemos estadísticas muy certeras con respecto a esto, pero podemos encontrar que va desde 1 en 1000 recién nacidos vivos. En Colombia, de hecho,
Hay algunos documentos que reportan inclusive de 1 en 500 hasta 2.67 recién nacidos vivos sobre 1000 recién nacidos vivos, lo que lo hace la malformación craneofacial más común. Muchas veces consideramos que puedan ser no sindromáticos, hasta el 70% son no sindromáticos, y solo el 30% se pueden relacionar con algún otro síndrome, que existe un listado gigante, los cuales podemos o puede ser parte de este tipo de malformaciones. En cuanto al patrón hereditario, si el papá tiene o cuenta con labio y paladar hendido, puede tener el riesgo de tener un hijo en el 32% con labio y paladar y en el 56% solo con paladar hendido. Si tenemos, o si el paciente ya tiene un hijo con labio y paladar, para tener el segundo hijo se les explica que el riesgo es del 4%. Si ya son 2 hermanos, aumenta un 9%. Y en cuanto a la familiaridad, si tenemos un familiar en primer grado, pues como lo miramos con los hermanos, es del 4%, segundo grado del 0.7%, y si es en tercer grado es del 0.03%. Lo más común, este tipo de malformaciones los vamos a ver más que todo en América Latina y en Asia, donde tenemos, igual como les decía, un subregistro y un subdiagnóstico, y de hecho, pues el avance en cuanto a la detección temprana, que ya vamos a hablar del tema, ha hecho también que sea uno de los indicadores o causales de aborto en muchos países a nivel mundial, y ya vamos a ver por qué este tipo de pacientes realmente no tienen mayor limitación y no se debería o se podría considerar que pueden ser personas sin ninguna alteración para su desarrollo, tanto en el embarazo como en el crecimiento y el desarrollo futuro. Esta es una estadística reciente que sacaron de los países donde más encontramos este tipo de malformaciones. Vemos a Japón en primer lugar y seguido de México con Sudamérica como los que siguen, ¿vale? Ya que, como les decía, en el resto de países, sobre todo a nivel de Europa, es considerado uno de los causales de aborto. En cuanto a factores de riesgo, el tabaquismo en la madre es uno de los factores que más se ha asociado con este tipo de malformaciones, así como con otras malformaciones en cualquier otra parte del cuerpo, igual que la diabetes gestacional. El uso de algunos medicamentos también los podemos ver relacionados. Y la edad materna, infecciones durante el embarazo, el consumo de alcohol, son otros de los factores. Pero como les digo, es completamente multifactorial y es más como una lotería. Y aquí les muestro varios famosos, de pronto algunos los reconozcan, por lo menos el último entre los más recientes, que presentan labio y paladar hendido y realmente son personas exitosas en su medio, en lo que se desarrollan y no tienen mayor problema o mayor alteración. Si nos vamos a las bases embriológicas, que creo que es una parte muy clave, básicamente en este video estamos viendo cómo es el desarrollo de la cara durante todo este proceso de embriogénesis. La cara se forma más o menos entre la 4ª semana hasta la 10ª semana, siendo el labio entre la 4ª y la 7ª y más o menos el paladar alrededor de la 9ª o 10ª ya está completando todo su desarrollo del paladar. Y lo que vamos a ver es una migración importante de todos los procesos a nivel de la cara, que ya les voy a explicar con un poquito mayor detenimiento, que nos pueden explicar en cierta forma qué es lo que pasa durante la embriogénesis. Sin embargo, pues todas estas siguen siendo teorías, porque realmente el efecto como tal o lo que sucede como tal en la embriogénesis puede estar a favor o que no se unen estos procesos, o que hay una alteración en cuanto a la apoptosis posterior que debe desarrollarse en una embriogénesis. Partiendo desde el estado inicial, aquí vamos viendo cuando el paciente, el embrión a duras penas se está implantando, es apenas una morulita, vemos el hipoblasto, el epiblasto, y vemos cómo este va a empezar a migrar formando la cresta neural, que es una de las estructuras más importantes que vamos a tener en la embriogénesis y que va a guiar obviamente todo el crecimiento
como tal. Ese epiblasto se va a ir plegando hacia la mitad. Vemos ahí las 3 capas que normalmente tenemos cuando hacemos la embriogénesis. Y al plegarse, pues va a guiar todo el desarrollo cefalocaudal del cuerpo y en este caso, pues de la cara como tal. Y ahí pues donde podemos ver el desarrollo pues de los arcos faringeos a nivel de toda la parte de la cara y de 3 prominencias que los vamos a ver en estos colores. En naranja vemos la prominencia frontonasal, que va a ser la más superior y nos va a dar origen a toda la parte superior de la frente y la nariz, y la parte más anterior del labio, lo que corresponde pues al filtrum o arco de Cupido. En morado vemos las prominencias maxilares, que van a tener una a cada lado, y en amarillo un poco más clarito vemos cómo va a estar la parte de la mandíbula o los procesos mandibulares, que también van a ser 2. Son estos entonces aquí ya señalados un poquito de frente, hice unos cortes ahí en el video para que nos quedaran un poquito más claros. Entonces vemos el proceso frontonasal, cómo empieza a migrar hacia abajo, va a formar unas plácodas nasales que van a dar origen a las fosas nasales, las plácodas ópticas, que pues a los ojos que van a ir migrando hacia anterior, y la nariz va a ir descendiendo desde la frente hasta llegar, pues obviamente a la formación del labio como tal. Más o menos a la 6ª semana, ahí ya vemos cómo la nariz se ubica en medio de los procesos maxilares, como la mandíbula ya ha cerrado todo su proceso, que es la que vemos más amarilla verdosa, y cómo todas estas estructuras se van a juntar en la línea media. Como les decía, esto va a suceder más o menos hasta la 7ª semana. Después de esto empieza a nivel intraoral la migración de los del paladar, donde vamos a tener dos placas como tal a nivel del paladar que se van a ir primero verticalizando y luego horizontalizando a medida que va descendiendo la lengua, permitiendo que la lengua quede en su posición y se fusione en la mitad el paladar como tal. De ahí para adelante va a tener todo el desarrollo, convirtiéndose todas estas estructuras inicialmente en cartílago, posteriormente en hueso, para darnos pues obviamente a lo que ya conocemos como un desarrollo craneofacial completamente desarrollado. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico prenatal. Realmente este diagnóstico viene realizándose, o el estudio ecográfico de las pacientes embarazadas viene realizándose desde 1950 y en 1981 aparece el primer diagnóstico del labio y paladar hendido a nivel de un diagnóstico prenatal. Ha habido una evolución como todo en medicina y en tecnología de las formas de realizar la ecografía, pues obviamente la 2D, la 3D que nos permite una reconstrucción que de pronto se demora un poco más de tiempo y la 4D que es más simultánea al momento de realizar la ecografía. Pero todo este tipo de ecografías van a requerir de la experticia de la persona que está realizando el estudio para poder diagnosticar como tal si tenemos o no, estamos ante la presencia o no de algún tipo de malformación. El 75% de los diagnósticos los realiza el personal entrenado o el ginecólogo que sea supraespecializado en medicina materno-fetal o inclusive el radiólogo, lo cual nos indica que pues obviamente el diagnóstico realmente si uno quisiera no es tan fácil y obviamente en nuestro medio donde el acceso a la salud es en algunas ocasiones bastante limitadas, pues obviamente este diagnóstico pasa inadvertido los controles prenatales y llega hasta el nacimiento a saberse que el paciente viene con este tipo de malformaciones. Claramente es mucho más fácil encontrar o ver una hendidura a nivel labial que las hendiduras a nivel palatino, pero no quiere decir que el más experto que diagnostique este tipo de malformaciones en este momento se pueda asegurar o confirmar que tenga la malformación a nivel del paladar y siempre se le debe advertir al paciente que su hijo puede venir también, que tiene una posibilidad de tener también compromiso a nivel del paladar, así solamente le estemos viendo el labio. Básicamente este diagnóstico se realiza en el tamizaje del primer trimestre.
si llega el momento en que se diagnostica, más o menos este tamizaje se realiza entre las 8 y las 12 semanas, deben también hacer estudios para descartar otro tipo de malformaciones concomitantes. Como les decía, hasta el 30% son sindromáticos, es decir, que no es una presentación del labio paladar hendido aislado. Y obviamente el especialista en este tema, que sería el materno-fetal o el alto riesguista, definir la necesidad de realizar una amniocentesis. En cuanto a tecnología, pues obviamente lo más cercano que tenemos nosotros es una ecografía, pero también viene el desarrollo de resonancia magnética, que pues riesgo es mínimo para una paciente embarazada, y pues obviamente si se logra hacer el diagnóstico con una ecografía no valdría la pena realizar una resonancia confirmatoria, pero sí es uno de los medios que están evaluando como método diagnóstico en los casos que se sospeche y no se vea por medio de la ecografía. En cuanto a los estudios que demuestran que el examen o el diagnóstico prenatal es bastante importante, y en esto me detuve un poquito porque muestran, por ejemplo, en este estudio de Humfield del 2004, que el 93% de los pacientes consideran que les ayudó psicológicamente y a estar como preparados con los aspectos clínicos que podrían hacer su hijo. El 54%, como empiezan a investigar y evaluar las posibilidades, cuando nace el hijo se dan cuenta que no es una malformación realmente tan comprometida o tan severa cuando ya lo ven, y el 96% se benefician o agradecen el hecho de que hubiera podido realizarse ese diagnóstico previamente. Lastimosamente, como les decía en un principio, el 10% termina en una interrupción voluntaria del embarazo. Aún en Colombia, aunque todavía sigue siendo un dilema, los criterios o las características para interrumpirlo, hay circunstancias o algún tipo de malformaciones que a veces llevan a tomar este tipo de decisiones, inclusive en pacientes que tienen pacientes con labio paladar hendido. Pero lo más importante de todo esto es que podamos remitir a un grupo de manejo de patologías craneofaciales, a un grupo de manejo multidisciplinario, que ya lo vamos a desglosar un poquito más adelante, pero quiero que ese sea otro de los mensajes que quede de esta charla, que es la importancia que estos pacientes sean manejados por un grupo multidisciplinario. Esta tablita nos muestra las emociones de los padres con respecto a los que se enteraron del diagnóstico de forma prenatal y los que se enteraron de forma postnatal. Como vemos, el porcentaje de estas emociones de estrés, de miedo, de confusión, de rabia, de depresión, fueron mucho menores en los pacientes que se les diagnosticó de forma prenatal, la forma o cuando comparado cuando nacieron, que fueron cuando se enteraron, y la aceptación, la esperanza y la conformidad tanto con la clínica de su hijo como con el tratamiento es mucho mayor también en estos pacientes. Y en cuanto a las preocupaciones, obviamente como el seguimiento y el acompañamiento ha llevado más tiempo, permitido que estos padres tengan una mejor formación y un mejor entendimiento, y hace que las cosas que les pueden preocupar, como cómo se va a ver mi hijo, si va a escuchar, cómo se va a relacionar, cuánto puede costar, cómo va a hablar, todo este tipo de cosas van a permitir que los padres como que lo organicen de una mejor forma si van a tener más tiempo, obviamente antes que nazca su hijo. Listo, nuestro paciente con labio paladar hendido pues nació, sea o no con el diagnóstico ya del labio paladar hendido, pero pues tenemos que hacer un examen clínico completo. En cuanto a los hallazgos clínicos, pues, tenemos que revisar si tiene labio o paladar o ambas, ¿cierto? Eso nos habla pues de la anatomía del paciente, puede ser de un lado o del otro. Nos habla de la localización,
que sea completo o incompleto, ya les voy a explicar en qué consiste, también nos habla de la extensión de la malformación, y el hecho que sea primario o secundario nos habla de una clasificación embriológica que también repercute en la anatomía del paciente. Hay estudios complementarios que hay que realizarle a los niños que nacen con este tipo de labio y paladar. Claramente de esto se encarga pediatría y según los hallazgos clínicos definirán qué estudios necesitaríamos para determinar si requiere o no otro tipo de tratamientos o otro tipo de enfoques. Y las interconsultas pertinentes del grupo multidisciplinario. De aquí quiero partir que todo niño con labio y paladar hendido debe ser evaluado en sus inicios por otorrinolaringología pediátrica para evaluar bien cómo está el estado de los oídos. Pues estos niños ya lo vamos a ver en el desglose que vamos a tener del manejo multidisciplinario, pero tienen alteraciones auditivas importantes que hay que registrarlas y estudiarlas desde su nacimiento. Debe ser remitido a odontopediatría. Ustedes dirán, pero si recién nacido ni siquiera tiene dientes, pero es importante que el odontopediatra tenga un primer acercamiento para poder evaluar las condiciones de este niño y le pueda explicar al padre lo que este niño va a necesitar en todo su tratamiento y en todo su futuro hasta más o menos los 18 años. Con fonoaudiología, claramente pues estos niños al principio pues no es más que una guía de cómo alimentarlos. Recordar que los niños con paladar hendido no tienen alteraciones ni limitaciones para comer, es simplemente manejo de la técnica para que pueda hacerlo sin ningún problema. Obviamente el acompañamiento con psicología, pues para nadie es fácil pues tener obviamente una malformación y más en la cara. Y todo esto también acompañado obviamente con una valoración con genética, así no estemos sospechando un paciente sindromático. El paciente en este momento de nacimiento, los padres tienen derecho a conocer cuáles pudieron ser sus posibles causas de tener un niño con labio y paladar hendido, ya que una de los sentimientos más comunes es algo de culpabilidad. Entonces, una valoración con genética nos va a poder determinar si es simplemente la lotería que se ganaron y el riesgo que tienen de tener más hijos con este tipo de malformaciones o en su familia y su mismo hijo, pues obviamente toda su descendencia. Entonces, nacemos con una alteración a nivel del labio. A veces las alteraciones a nivel del labio no son tan evidentes y hacen parte de los subdiagnósticos que tenemos en labio y paladar hendido. El labio frustro es aquel hallazgo clínico donde vemos que el labio está comprometido, pero no de la forma que normalmente estamos acostumbrados. Para esto, Mürlicke nos da una clasificación que de pronto esas simplemente se las pongo aquí en imágenes para que conozcan y sepan que existen, no porque tengan que conocerla, pero son diferentes alteraciones que vemos a nivel de la línea blanca y a nivel de la línea roja del labio, y esto nos hace que haya un tipo de deformidad. Hagan de cuenta como si naciera con una cicatriz a nivel del filtrum del labio, que puede tener diferentes características, diferentes medidas y diferentes compromisos a nivel de la nariz, a nivel de los músculos del orbicular, que ya vamos a ver su compromiso, y a nivel labial como tal. Pero nos pueden nacer con un labio incompleto unilateral, derecho o izquierdo, de cualquiera de los dos lados. Del lado izquierdo es mucho más frecuente que el lado derecho y más frecuente que el bilateral. Se nos pueden combinar las presentaciones, que sea un bilateral con un lado incompleto y con el otro lado completo. Cuando hablamos de incompleto, quiere decir que no compromete todas las estructuras del labio hasta comprometer la nariz. Si ven, no sé si están viendo mi cursor, voy a poner más bien el pointer. Si ven acá en este incompleto, tenemos una continuidad de la nariz hacia la columela de la nariz. Eso quiere decir que la deformidad no es tan severa, siempre y cuando muchas veces en esta ocasión este pedacito del labio no nos funciona mucho, es más un tejido cicatrizal.
Este que lo vemos combinado, que es un incompleto del lado derecho, tiene aquí su componente de piel que nos está cerrando un poco la nariz, generando menos deformidad que el lado que sí está completo, porque si lo ven está completamente hendido, incluyendo hasta el piso de la nariz. Y un bilateral completo, pues vemos que los dos lados están completamente comprometidos. Este pedacito de labio lo llamamos el prolabio, que es como el remanente del filtrum que tenemos en estos pacientes, y la premaxila, porque pues nuestro maxilar va a estar segmentado en 3 porciones en los casos de bilaterales. Esta imagen es básicamente para que veamos un poco la alteración anatómica que tenemos en estos pacientes. Entonces, los músculos más comprometidos, o lo que más vamos a tener comprometidos es el orbicularis oris, donde va a tener obviamente la hendidura y una inserción anómala de este músculo. El lado que está hacia la región no comprometida, vamos a ver que esos músculos no se insertan en la pielecita ni siquiera, sino muchas veces hacia la punta de la nariz, lo que hace que la punta también se caiga. Y de la parte lateral o del lado comprometido no se insertan, pues obviamente hacia la piel, sino van a tener una inserción hacia la base del ala nasal y muchas veces alteraciones del levator alaque nasi y algunos otros de los músculos que hacen parte de la expresión facial y de la comisura, lo que hace que pues todo este segmento lo veamos traccionado hacia el lado comprometido. Esto nos genera pues la deformidad principal, secundaria, la hendidura a nivel del labio. Y obviamente que nos altera la función de esfínter que tiene este músculo muy importante. Y ya vamos a ver más adelante que va a ser uno de los objetivos pues, de tratamiento de la reparación del labio hendido. En cuanto a la hendidura palatina, les traje esta grafiquita antes de hablar de las clasificaciones que nos muestra como los segmentos en los que se divide anatómicamente nuestro maxilar y nuestro paladar. Entonces, lo que les decía, las dos crestas palatinas que normalmente se fusionan en la mitad, en la parte ósea, en la parte más anterior de la parte ósea, antes de llegar al alvéolo, vamos a tener, si todos recuerdan su semestre de anatomía, un agujero que se llama el agujero incisivo, que es el que nos va a separar el paladar primario, que es todo lo que va de ahí hacia adelante, incluyendo hasta el labio, y el paladar secundario, lo que iría del foramen incisivo hacia atrás. ¿Listo? Esa división del paladar es supremamente importante para lo que viene después en cuanto a las clasificaciones de la hendidura palatina. Bow en 1931 nos presenta una clasificación que sigue siendo de las más usadas, pues esto ha tenido múltiples autores y propuestas de clasificación que en algunas ocasiones no son tan prácticas, no son tan usadas pues, a nivel mundial y siguen cayendo en uso este tipo de clasificaciones por la simplicidad de las mismas. Entonces, Bow nos clasifica en A o en un BO1 cuando solamente compromete el paladar blando, ¿listo? No tenemos compromiso del paladar duro. Un BO2 es una hendidura que va a comprometer de todo el paladar blando, parte del paladar duro, hasta el agujero incisivo y por eso les explicaba previamente esta división anatómica. Un BO3 es aquel que compromete todo el paladar, es un paladar completo, pero de un solo lado, incluyendo los alvéolos. Esto que ven en rosado es todo el arco del maxilar o todo el arco alveolar y lo compromete de un solo lado. Y cuando lo compromete de los dos lados, pues estamos hablando de un BO4. Más adelante, en 1958, también Kernaghan y Stark desarrollaron y evolucionaron en cierta forma este tipo de clasificación conocida como la Y de Kernaghan, que nos permite también a nivel mundial ubicarnos con números en qué segmentos está comprometido el paciente. Entonces acá está señalado, estos triangulitos inversos corresponden a la nariz. El triángulo que se ve un poco más oscuro en cuanto al 1 y al 5 ya es
El piso de la nariz, el 2 y el 6 corresponde al labio, 3 y 7 corresponde al alvéolo, 4 y 8 corresponde a la región alveolar o al paladar primario. ¿Listo? El 9 al paladar, vemos aquí el agujero incisivo en la mitad, el 9 paladar duro, el 10 la unión del paladar duro con el paladar blando y el 11 solamente el paladar blando. Y de ahí, así como les explicaba ahorita a nivel del labio, también tenemos presentaciones que muchas veces entran entre los subdiagnósticos y está el paladar submucoso. El paladar submucoso es aquel que no le vemos hendidura como tal. Esta imagen está supremamente clara y fácil de pronto de diagnosticar, pero en muchas ocasiones no es de fácil diagnóstico o pasa desapercibido hasta que el niño ya tiene alteraciones del habla que se detecta más o menos entre los 3 y 4 años. Y ahí es donde le revisan bien la boca y se encuentran que tenemos una úvula bífida generalmente. ¿Listo? Para esto, Caldan nos presenta una triada donde tenemos 3 puntos muy claves diagnósticos para evaluar a nuestro paciente. Recuerden que estamos hablando del diagnóstico neonatal, que es muy importante porque esto va a depender toda la rehabilitación de nuestro paciente. Entonces, a ustedes les nace el niño, lo están revisando, todas las características y toda la parte clínica que hay que revisar a un recién nacido, no se debe olvidar el paladar duro. ¿Y uno qué puede hacer? ¿Qué puede sentir? Puede sentir que en el paladar duro encuentra como una escotadura o un hueco, ¿cierto? A la palpación digital del paladar. Cuando lo miran, se ve como una zona pelúcida o la línea grisácea azul, que es la que muestran acá, que es la translucencia básicamente por la malposición de los músculos, como lo están viendo en la imagen más de la derecha. Los músculos del paladar, ya les voy a mostrar una imagen como en la normalidad, deberían estar continuos en la línea media, no deberían haber espacios. Y aquí vemos como están mal insertados, pues hace que la mucosa se vea translúcida, que es lo que vemos aquí también en la fotografía como una zona gris, y es básicamente por la unión de los músculos. Y la úvula bífida o la campanita bífida es otra parte de la triada de Caldan que nos presenta y hace parte del paladar submucoso. Pero también tenemos pues obviamente presentaciones muy evidentes como este caso de un unilateral, que es un unilateral grande, completo pero grande, y un bilateral obviamente con su premaxila bastante protruida, con los 2 segmentos palatinos bien atrás, o sea, son casos bastante severos. Tenemos un espectro bastante grande. Pero en términos generales, aparte de tener una malformación en diferentes grados de severidad, lo más importante es que recordemos lo que les estaba explicando ahorita, que la anatomía igual está alterada por grande o por pequeña que sea este tipo de malformación. Entonces, normalmente en un paladar normal vamos a ver que el músculo que tenemos más anterior a nivel del paladar es el tensor palatini, que es el que va a pasar por delante del amulus. Por detrás inmediatamente va a venir el levator, belli palatini, y el uvulae, que es el que va a estar más posterior. Estos son los músculos que más comprometidos se van a encontrar en la hendidura palatina, y aquí vemos qué es lo que pasa. Vemos como el tensor se va a ir insertando en las conchas palatinas hacia anterior, igual que el levator, y el uvulae generalmente pues lo vamos a encontrar dividido, o lo encontramos inclusive en muchas ocasiones, inclusive hasta ausente para su reparación. Ay, ¿qué me pasó ahí? Perdón, un segundito. No sé. Listo. Entonces, hay diferentes formas de repararlo, y en eso voy ahorita a hacerles como un barrido rápido de las posibilidades o del manejo general, sin entrar pues a hablar de las técnicas quirúrgicas como tal. Pero es un buen punto para que una vez recordemos la anatomía normal, cómo estos niños pueden tener la anatomía alterada clínicamente, qué es lo que les podemos encontrar.
en desglosarles también la parte que les había prometido del manejo multidisciplinario. El grupo o los grupos que manejen estos niños con malformaciones craneofaciales siempre deben estar liderados por un coordinador clínico, deben tener un terapeuta del lenguaje, que como les decía en la etapa inicial, no es para el habla como tal, sino para técnicas de alimentación. Listo, básicamente que el niño coma mejor sentadito, puede tener algún tema con la succión, para lo cual existen biberones especiales para alimentarlos. Y pues obviamente la estimulación del habla en el momento que llegue en el desarrollo del menor. Odontopediatría y ortodoncia básicamente para que evalúe y guíe el crecimiento maxilomandibular de estos pacientes. El cirujano plástico como líder del manejo de todas estas malformaciones, el apoyo psicológico, el apoyo de trabajo social, otorrino, como les explicaba, estos niños, como veíamos ahorita en las alteraciones musculares, estos músculos se insertan en la trompa de Eustaquio, lo que hace que cuando el niño se alimente no esté haciendo un adecuado funcionamiento de la trompa y se acumula líquido, la leche que está consumiendo el niño, generándole otitis a repetición. Y estas otitis pues nos disminuyen la audición de los pacientes en general. Si el niño no está escuchando de una buena forma, pues la retroalimentación para el habla va a estar también alterada. Entonces eso tampoco nos ayuda a que el niño se pueda reintegrar. Si no puede escuchar, pues tampoco va a poder hablar bien. Obviamente el apoyo de pediatría para evaluar crecimiento y desarrollo y otro tipo de malformaciones. Y genética, como les había explicado en un principio, no solo para mirar qué factores de riesgo pudieron tener o qué causales pudieron haber tenido para haber presentado un hijo con malformaciones, sino evaluar el riesgo que tienen en su familia, en su núcleo familiar, en su familia de segundo o tercer grado, de presentar otro niño con este tipo de malformaciones. Y otro punto muy importante, no solamente el nacimiento, sino cuando ya este paciente de labio y paladar hendido ya está en una edad mayor, también que conozca su situación y su futuro en cuanto a ese tipo de patologías. El ACPA, que es la Asociación Americana de Labio de Malformaciones Craneofaciales, considera que por lo menos estos 4 primeros especialistas deben ser parte de los grupos multidisciplinarios para poder tener una rehabilitación y una reintegración adecuada de estos pacientes. Si bien es cierto que la malformación a nivel craneofacial es grande, lo que más nos interesa y lo que más permite que estos niños tengan una reintegración social es que se puedan expresar y comunicar de una forma adecuada. Todos sabemos los estigmas en cuanto al habla que tienen los pacientes con labio y paladar hendido, y es la razón principal en cuanto a su tratamiento del paladar. Sin embargo, estos niños pues, van a tener más alteraciones concomitantes o más deformidades y más puntos que hay que estar apoyando y que trabajarles para que sea de una forma completa su rehabilitación. Y ahí nos lleva a las metas del tratamiento, que va a ser una reconstrucción estéticamente aceptable a nivel del labio, de la nariz, de su perfil facial. Estos niños con paladar hendido en general tienen alteraciones en el crecimiento del maxilar y eso hace que el perfil que veamos como todo el tercio medio de su cara bastante comprometida. Obviamente a tener defectos a nivel palatino, lo ideal es que uno en la primera cirugía del paladar los pueda cerrar, pero son pacientes que tienen riesgo de fístulas y hendiduras muy grandes, sobre todo las bilaterales, quedan con defectos a nivel de alveolar que más adelante requerirán ser corregidos, que es lo que habla de la restauración de la continuidad alveolar, el desarrollo adecuado del habla y del lenguaje, que ya hablamos, un adecuado higiene oral, dental y periodontal. Estos niños, por la cantidad de aparatos, la cantidad de manejo que va a requerir por parte de odontopediatría, pueden comprometer muchísimo su higiene oral. Todo este manejo que se le va a dar es buscando mejorar la relación maxilomandibular, como les decía, para tener una oclusión y un cierre adecuado de su boca
y obviamente el hecho que podamos manejarle todos estos puntos al paciente va a permitir que la reintegración social y escolar sea mucho más adecuada. Una vez vimos a nuestro niño, tiene su labio y paladar hendido, se dio de alta porque no requiere manejo intrahospitalario cuando nace un niño con paladar hendido o con labio hendido aislado. Una de las opciones, de las excelentes opciones, es el manejo con el moldeamiento nasoalveolar. Este es un aparatico que se diseña en conjunto con odontopediatría que nos ayuda a mejorar las características del cartílago a nivel de la nariz, cerrar un poco la hendidura a nivel alveolar y también lograr como mejor congruencia de los segmentos de la hendidura. Acá les traje fotos de ejemplos de pacientes donde vemos cómo podemos pasar de esta premaxila que ven súper protruida y que nos está tapando casi que toda la nariz a poderla llevar a posición, ¿sí? Antes de ser corregido quirúrgicamente. Acá está antes de la cirugía, aquí está después, vemos cómo corrigió bastante bien. Y aquí algunas foticos del paciente con su aparatico en la boca, ¿listo? Cómo es y los resultados finales. Este moldeamiento es una excelente opción, especialmente para el cirujano plástico. Realmente su uso está más indicado en esas malformaciones severas, donde las hendiduras son bastante grandes, están bastante separadas o están bastante comprometidas, porque lo que hace es facilitarnos, por decirlo de alguna manera, el trabajo durante la cirugía. Obviamente, si todo está más cerquita y más en su posición, pues va a ser mucho más fácil, entre comillas, su reconstrucción. Sin embargo, para que esto funcione, tiene que estar empezando en los primeros días de vida, máximo al mes, y ya que los efectos hormonales a nivel del cartílago y el desarrollo del cartílago son los que nos van a permitir tener este tipo de efectos. Ya más adelante, en los 3 meses, realmente el efecto con este aparatico no va a tener mayor beneficio y pues ahí ya no vendría su uso. Nuevamente, pues claramente con nuestro sistema de salud no es tan fácil recibir estos niños a temprana edad, ya que el diagnóstico en general la mayoría de las veces se da en el momento del nacimiento, no antes, para estar preparados y para tener todo organizado. Tampoco es un proceso que lo cubran nuestras aseguradoras y en algunos casos termina siendo bastante costoso y dispendioso en cuanto a tiempo, porque esto requiere que semanalmente lo estemos modificando para poder cumplir el objetivo. Pero en los casos que lo podemos hacer es maravilloso, es magnífico y es como el escenario ideal. En general, la mayoría de centros que trabajamos aquí en Colombia, hacemos nuestra primera cirugía que se llama la rinoqueiloplastia entre los 3 y los 6 meses de vida. Básicamente porque le damos un poco de tiempo al desarrollo de las estructuras, a la maduración de las estructuras, tanto del labio como obviamente la maduración, el crecimiento del todo a nivel cerebral, a nivel neurológico por el tema anestésico. Hay estudios, hay grupos y hay excelentes cirujanos que lo hacen desde el momento, pues desde recién nacidos, con excelentes resultados. Pero la mayoría de cirujanos preferimos llevarlos a este momento buscando un poco más de seguridad, sobre todo en el tema anestésico. Como todo, nuevamente, esto ha evolucionado, ha pasado por 1000 formas de reparar el labio, gustos, algunas técnicas con mejores desenlaces que otros, algunas técnicas que nos enseñan que no debemos hacer ciertas cosas, pero básicamente el objetivo de esta cirugía es que podamos cerrar esa hendidura a nivel del labio, de la forma en que podamos ocultar muy bien las cicatrices que vayan a quedar, que podamos generar un efecto estético adecuado en cuanto a forma y tamaño del labio. También en mi caso hago modificaciones a nivel de la nariz para acomodar un poco ese cartílago y que nos permita tener un mejor pronóstico de la forma de la nariz que vamos a tener a futuro.
Muchas veces, a veces incluyen hasta el septum nasal para empezar a la corrección de la misma, ya que esta generalmente también se deforma. Y obviamente restablecer la función de esfínter del orbicularis oris. Para esto necesitamos desinsertar todos estos músculos que están mal insertados y llevarlos a una posición mucho más anatómica. A nivel intraoral vamos a cerrar todo lo que correspondería al vestíbulo alveolar para que tenga pues mayor continuidad de esta zona. Esa es la primera cirugía. Básicamente la hacemos de primera por el tipo de cirugía. Se considera que entre el labio y el paladar, el labio es un poco menos agresivo para el menor a esta edad poderlo realizar, y también permite como tener mayor tranquilidad de parte de los padres y los cuidadores que están a cargo de este niño, ya que pues obviamente verlo con la hendidura es un recordatorio constante de la malformación que estos niños tienen. Entonces, básicamente, ayuda a los padres, ayuda a los cuidadores, a la familia, a los familiares cercanos, para que el niño sea mucho más aceptado socialmente hablando. Este es un ejemplo, es uno de los últimos casitos que operé, donde vemos un labio incompleto en el preoperatorio y vemos en el posoperatorio a los 8 días en el retiro de los primeros punticos, como el paciente ya se encuentra con su función restablecida y con su forma restablecida del labio. Presenta todavía un tubito que dejamos a nivel de la nariz, básicamente para que nos permita mantener la forma que dejamos y tallamos en cirugía, que lo retiramos más o menos entre las 2-3 semanitas después de la cirugía. Con esta cirugía el paciente se le recomienda pues que continúe, normalmente están con lactancia materna, no tienen ninguna contraindicación para tomarla, más que el seno es mucho más suave que un chupo. El chupo se puede maltratar y golpear las heriditas, y pues obviamente si tenemos un tejido que está friable, que está inflamado, pues tenemos riesgo de que las cicatrices no vayan de una forma adecuada. El paciente entonces sigue en sus controles y su seguimiento de la cirugía, y más o menos entre los 9 y los 18 meses vamos a hacer la cirugía del paladar, que se llama palatoplastia. Este es con el objetivo de lograr que tenga una habla adecuada sin comprometer el crecimiento maxilofacial. Entonces, hay estudios que muestran a aquellos niños que nunca fueron operados y que tuvieron un adecuado crecimiento de su maxilar, en comparación con los niños que han presentado algún tipo de tratamiento previo, quirúrgicamente hablando, y de odontopediatría, y vemos que tiene una limitación en su crecimiento. Esto es básicamente por el tipo de disecciones que uno hace, por el tipo de cicatrices que se generan, hacen una restricción del crecimiento como tal de todo el complejo maxilofacial. Entonces, esta cirugía, obviamente como hay que desprenderle el paladar, nos va a generar algún tipo de restricción, pero la idea es que lo podamos lograr en una sola cirugía, restablecer el habla y no requerir más cirugías posteriores. Estas son diferentes fotos de diferentes técnicas que se pueden realizar de cierre del paladar dependiendo de las estructuras que veamos comprometidas, pero todas tienen como principal objetivo inicialmente, pues obviamente la reestructuración de los músculos del paladar que hablamos previamente a nivel de la línea media, como los vemos en estas imágenes, para poder restablecer el habla. Uno empieza a cerrar desde la parte posterior hacia la parte de adelante. Básicamente, si nos quedan algún tipo de hendiduras en la parte anterior, no nos va a afectar el habla, y sí lo podemos hacer en un segundo tiempo, ¿vale? Hay que hacerlo siempre, pues, obviamente por planos. Acuérdense que también estaba comprometido el piso de la nariz, los músculos del paladar y la mucosa a nivel del paladar. Entonces, las diferentes técnicas que existen básicamente buscan es cerrar ese déficit de tejidos a nivel de la línea media, así se compromete hacia la región lateral, que finalmente termina sanando por segunda intención. Aquí tenemos uno de los ejemplos, me disculpan la foto, está medio borrosa, pero es uno de los
pacientes que veíamos inicialmente con compromiso de un solo lado del paladar y vemos como en el cierre vemos que ya no hay ningún defecto. Acá están algunos de los puntos que se dejan. Estos pacientes van a requerir dieta líquida, más o menos entre 15 días y un mes de dieta líquida. No deben meterse absolutamente nada en la boca para que no vaya a molestar las heridas y no vaya a abrir, y debe tener una adecuada higiene oral. La razón por la cual la hacemos entre los 9 y los 18 meses es básicamente porque el niño ya está más grande, ya ha tenido un crecimiento importante y un desarrollo como tal para soportar este tipo de cirugías que tiene un alto riesgo de sangrado, y obviamente es una cirugía a nivel de la vía aérea. Pero también buscamos que sea antes que el paciente empiece a hablar. Con esto le estamos propiciando al paciente que tenga las estructuras anatómicas adecuadas y en una mejor posición para en el momento que empiece a hablar, el engranaje de su lenguaje sea mucho más adecuado, mucho más acertado, y eso nos permite también que su habla sea mucho mejor. Acuérdense que es uno de los objetivos más importantes que tenemos con estos pacientes. Él va a continuar en sus valoraciones, en sus seguimientos por todo el grupo multidisciplinario, entonces con otorrinolaringología, sus estudios de audiometría, de impedanciometría, en el momento que están indicados, para ver que sus oídos van bien. Su revisión periódica por el otorrino va a permitir ver que no esté cursando con alteraciones del oído medio, y si es el caso, poderlos tratar con tubos de ventilación la mayor parte de las veces. Odontopediatría va a ir guiando el nacimiento de los dientecitos de leche que comúnmente conocemos, ver que estén naciendo de la forma que está, que el crecimiento del maxilar y la posición del maxilar sea la adecuada. Entonces muchas veces van a requerir aparaticos especiales que nos van a ayudar a guiar en la posición, la forma de los dientes y del maxilar. Va a seguir con las terapias del lenguaje. Esas terapias no son las típicas terapias de cualquier lado que los ponen a hacer ciertos ejercicios, sino debe ser una terapia guiada para la rehabilitación de los niños con labio y paladar hendido, ya que los... Doctora, qué pena Señora. interrumpirla. Señora. Ya interrumpirla, doctora. Es que David Santiago Segura tiene una pregunta para hacerle. Claro que sí, adelante. Hola, Doc, una pregunta. Debido a que estamos hablando de una etapa en la cual los niños tienen una tendencia también a meterse toda la boca, que empiezan con alimentación complementaria y todo este tipo de cosas, ¿las dehiscencias se presentan con mucha frecuencia o podríamos catalogarlas como una complicación en todo caso poco frecuente? Aunque es una de las complicaciones más frecuentes, realmente de ahí depende como la clave del manejo desde un principio con los padres para concientizarlos de la importancia de controlar este tipo de acciones que, como bien dices, y estoy de acuerdo, los niños en ese momento ya se están metiendo, tienen curiosidad de su boca, les rascan los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la clave que estemos realmente compaginados con los padres para que esto no suceda. Bien, las dehiscencias, si bien es de lo más frecuente que vemos, no es en un alto porcentaje. Bien, lo vemos por ahí, yo creería menos del 10%, pero es un trabajo en conjunto donde ya el padre viene concientizado, si es desde antes del nacimiento o apenas nace, más o menos llevamos 9 meses diciéndole, en esta cirugía no debe meterse nada a la boca, no le puede dar tetero, la alimentación es con cuchara, ¿sí? Es dieta líquida los primeros 15 días, después ya podemos pasar a algo un poco más sólida, un tipo de dieta de compotas y este tipo de cosas, y un adecuado aseo oral. ¿Listo? Pero es cierto lo que dices, pero es de ahí el trabajo en equipo y la importancia de lo que les he estado recalcando. Listo, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿se Señor, prefiere algún tipo de sutura en cuanto a que sea absorbible o no reabsorbible o no tiene mucha influencia? para el Por paladar, ejemplo, no, más que todo para labio. Asumo en paladar debe ser absorbible. el labio eh, la parte que es de piel, por mí, por escuela, por aprendizaje, por mis padres de cirugía craneofacial, aprendí
A nivel de piel, utilizar no absorbible básicamente porque generan mucho menos reacción. Entonces, generalmente utilizamos, por ejemplo, el prolene o una sutura tipo nylon que no nos genere mayor reacción para disminuir el proceso inflamatorio de la cicatriz. A nivel del músculo, también lo hago con una sutura no absorbible para mantener la fuerza de la miorrafia que se está haciendo. Y a nivel de la mucosa, le pongo una sutura absorbible porque pues, obviamente la mucosa sana mucho más rápido y dos, el retiro de los puntos en un niño sería mucho más complicado. ¿Listo? A nivel del paladar, también absorbible por la misma razón. Listo, doctora, muchas gracias. Ok. Entonces les estaba diciendo que la terapia del lenguaje debe ser completamente especializada y encaminada a la rehabilitación de pacientes con paladar hendido. No puede ser la terapia fonoaudiológica normal que se realizan porque son diferentes las características y las circunstancias que se deben manejar en estos niños. E inclusive en uno de los sitios donde trabajo hacemos grupos de estimulación, que es donde grupos de apoyo donde trabajamos con los padres, con los niños más o menos de la misma edad, para que entre ellos se apoyen, se asocien y generen ciertas pautas tanto de educación, de habla, de alimentación, de tratamiento para el futuro. Y hemos visto que realmente los efectos de poder reunir a este tipo de pacientes y que ellos mismos compartan su experiencia nos ha permitido encontrar muchos pros y muchas contras de los manejos y los protocolos de hecho que nosotros tenemos y un avance bastante importante en estos niños en crecimiento. Entonces los niños van a seguir más o menos vigilándose por casi todos los servicios, más o menos hasta los 3, 4 años va a ser un punto clave importante donde vamos a determinar si el paciente tiene algún tipo de alteración a nivel del habla y en este caso se llama insuficiencia velofaringea, que quiere decir que a pesar de las cirugías que se realizaron a nivel del paladar y a pesar de la terapia de fonoaudiología, este paciente no ha logrado tener un engrane adecuado de su habla. Muchas veces está asociado a una alteración en la forma en que articula, se llaman articulaciones compensatorias, que es cuando generan ciertos sonidos diferentes a los que deberían realizar. Y esto lo manejamos en conjunto siempre con fonoaudiología. Si esta terapia no es suficiente y sigue el paciente teniendo escape nasal, lo seguimos escuchando con algún tipo de déficit en su habla, muchas veces va a requerir cirugía a nivel de la orofaringe o realización de una nueva aparatoplastia en los casos que no se conoce la técnica o que no hay una adecuada continuidad muscular para poder solucionar este tema a tiempo antes de que el paciente siga evolucionando en las condiciones que no son las adecuadas. Una vez sobrellevamos esta parte del habla, el paciente va a seguir igual en sus terapias. Todo el tiempo va a estar en manejo simultáneo con todas las especialidades, pero ya empieza a tomar mayor fuerza toda la parte ortodóntica y de odontopediatría. Les traigo ahí ejemplos de los aparatos intraorales que utilizamos. Generalmente necesitamos expandir un poco el paladar para que nos quepan todos los dientes. Todos los dientes en labio y paladar son necesarios, ¿listo? Inclusive muchas veces tenemos dientes extras que los vamos a necesitar para incorporarlos en el arco dental para que tengamos una adecuada oclusión hacia el final. El hecho que tengamos que hacer estas expansiones palatinas y que tengamos el antecedente de las hendiduras a nivel de los alvéolos también nos hacen en algunas ocasiones requerir cirugías como son los injertos óseos alveolares, que es sacar huesito de otra parte del cuerpo. En general se saca la cresta ilíaca para poder rellenar ese déficit de hueso que tenemos. En esta radiografía que les traigo como muestra, vemos este defecto a nivel del hueso del maxilar. Si bien a ver, aquí están los dientes, la continuidad del hueso llega hasta acá, de este ladito llega hasta acá, pero aquí entre estos dos no vemos como tal que haya hueso.
Ahí necesitamos posicionar huesito básicamente para que los dientes puedan migrar y continuar en su crecimiento y su desarrollo, para que la forma de el arco se continúe, para que ya no tengamos 2 o 3 segmentos a nivel del maxilar, sino que sea solo uno, para que la comunicación, en casos de que todavía haya comunicación entre la boca y la nariz, también se cierre, para mejorar el aspecto de esa zona a nivel del labio. Hacemos ese tipo de procedimientos. Nosotros los hacemos más o menos entre los 8 años y los 12 años, dependiendo cómo están las características de estos dientes y la posición alveolar. Pero nuevamente, como les digo, eso depende del centro, del grupo en el que se esté manejando. El paciente va a seguir con su ortodoncia para terminar de realizar todo lo que tiene que ver con su mordida. Y tenemos que definir si este paciente va a terminar en una cirugía ortognática o no. Se considera que más del 50% de los niños con labio y paladar hendido terminan en una cirugía ortognática. Obviamente depende del entrenamiento del grupo y del manejo del grupo. Este es un paciente de los últimos que operé, donde tiene los estigmas que les explicaba al principio del perfil facial. Vemos que su cara está echada completamente, el tercio medio echado completamente hacia atrás, y de hecho es mucho más pequeño. En los pacientes con labio y paladar hendido, muchas veces no podemos hacer la cirugía ortognática como normalmente se conoce, que es cortar el maxilar con una osteotomía de tipo Lefort y poner unas placas y tornillos un poco más adelante, porque las cicatrices que tenemos, las alteraciones del habla, la parte respiratoria, nos va a exigir que hagamos un avance mucho mayor. Para eso utilizamos algunos tipos de aparatos y distractores que van por fuera de la carita. Por eso es que tiene estos bigotes metálicos que les ven ahí para poder sujetar el aparato que le puse a este paciente. Entonces lo vemos aquí en el preoperatorio y aquí lo vemos a los 3 meses cuando ya le retiré el aparato, cómo cambia completamente su perfil y la posición. Y lo podemos comparar con las cefalometrías de este paciente y podemos ver acá donde está la espina nasal anterior y aquí donde está con respecto a los dientes de la mandíbula, y vemos que el avance fue bastante importante. También lo podemos ver y determinar en la relación de los molares en la parte de atrás. Vemos que tanto el avance y cómo mejora obviamente la vía aérea, que es toda esta parte radiopaca que ven acá de la columna de aire orofacial, y vemos aquí como obviamente toda esta zonita también mejoró bastante con respecto a la radiografía previa. Eso en caso de que requiera cirugía ortognática. El paciente que con solo la ortodoncia sale, pues, y tiene una mordida adecuada, pues perfecto, pero como les decía, hasta el 50% requieren este tipo de cirugías para poder completar pues su rehabilitación y su reintegración en todos los aspectos y todas las metas que nos trazamos cuando les mostré los objetivos de los grupos de tratamiento. Finalmente, pues el broche de oro para nosotros es hacer la cirugía de nariz. ¿Listo? Acuérdense que les decía que en una primera instancia, cuando realizábamos el labio, también modificábamos un poco la nariz con el fin de no necesitar tocarla mucho más en el futuro hasta que haya terminado todo su crecimiento craneofacial. Inclusive la posición del maxilar. Si uno opera la nariz antes de que el maxilar esté en su posición, hagan de cuenta como si uno hace un edificio y le corren los cimientos después de haber echado para arriba el edificio, pues ese edificio se nos puede caer, se nos puede quedar torcidos, etc. Lo mismo pasa con la nariz, el labio y paladar. Hasta que no definamos la posición del maxilar, no realizamos la cirugía definitiva de la nariz, donde buscamos obviamente terminar de corregir esas secuelas del labio y paladar hendido por el colapso que tengamos a nivel de la punta nasal, del ala nasal, las desviaciones que tengamos y obviamente el manejo de las cicatrices. Todo con el fin que nuestros pacientes sigan sonriendo, sigan felices. Como les decía, son pacientes que no tienen ninguna limitación, ninguna problema en su desarrollo, son
personas que se pueden desempeñar completamente en cualquier campo de la vida. Entonces, pues obviamente la idea es buscar darle el mejor tratamiento posible. Y de ahí la última reflexión, que es con algo que les he enfatizado mucho, el manejo del grupo multidisciplinario. Esto no se trata de operar y ya. Como ven, requieren un montón de cosas estos pacientes, un montón de tratamiento. Es un tratamiento que dura por lo menos unos 18 años. Entonces, obviamente van a requerir un acompañamiento, los mejores profesionales, para que estos pacientes pues, puedan sonreír, hablar, estar como cualquier otra persona que no tenga ningún tipo de malformación. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente me disculpo por todos los problemas tecnológicos del inicio, las demoras. Espero les haya gustado, les haya aclarado, les haya abierto dudas, preguntas, curiosidad al respecto y les haya aclarado un poco más este maravilloso mundo de las malformaciones craneofaciales, especialmente el labio y paladar hendido. Perfecto, doctora, de verdad, muchísimas gracias por toda esta conferencia tan enriquecedora. Estamos bastante contentos por haber aprendido y haber conocido un poco más acerca de esto. Y pues agradecerle por todo. Esperamos tenerla más adelante, volver en otra conferencia, cualquier otro tema. Y nada, agradecerle nuevamente. Muchas gracias por todo, doctora. No, muchísimas gracias en serio a ustedes. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, algo más que se les ocurra. Y pues yo feliz si me vuelven a invitar, con mucho gusto.